prepárate para adentrarnos en un misterio navideño. Un misterio que ha dejado a Carolina del Norte helada desde 1929. Sí, desde luego. La historia de una familia en apariencia normal, los Lawsons, que un día de Navidad se vieron envueltos en una tragedia que todavía hoy nos deja sin palabras. Lo que hace que este caso sea tan escalofriante es ese contraste entre la alegría navideña y la brutalidad de los hechos. Es cierto, es una justaposición que pone los pelos de punta. Hablemos un poco de la familia Charles y Fanny Lawson, junto a sus 7 hijos. Llevaban una vida sencilla como granjeros de tabaco en Germantown, Carolina del Norte. Habían conseguido comprar su propia granja en Brook Cove Road, un sueño hecho realidad para la época. Sí, desde luego, un gran logro para la época. Y justo antes de la Navidad de 1929, hacen algo peculiar. Toda la familia se viste con sus mejores galas y viaja a la ciudad para hacerse un retrato familiar y comprar ropa nueva. Un último destello de felicidad antes de la tormenta, o quizás un presagio de lo que estaba por venir. Es un detalle inquietante sin duda. Y entonces, el día de Navidad, la tragedia golpea con una fuerza inimaginable. Casi toda la familia Lawson es brutalmente asesinada. Empezamos por desentrañar la cronología de los hechos. Claro que sí. Comencemos por las hijas Carrie y Mabel Charles. El padre las esperó junto al almacén de tabaco y les disparó a sangre fría cuando regresaban de visitar a sus tíos. Esperar a sus propias hijas para arrebatarles la vida de esa manera. Me cuesta comprender la crueldad de ese acto. Y la brutalidad no terminó ahí. Para asegurarse de que estuvieran muertas, las golpeó brutalmente. Luego regresó a la casa donde disparó Fanny, que estaba en el porche. Es un escenario dantesco. Fanny tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Sintió miedo. Dentro de la casa el horror continúa. Mary, la hija mayor, gritó al escuchar los disparos. Los 2 niños pequeños, James y Raymond, intentaron esconderse, pero Charles los encontró y los asesinó a ambos. Es desgarrador. Y la pequeña Mary Lou, la bebé de apenas 4 meses, corrió la misma suerte. Lamentablemente sí. Se cree que Charles la mató a golpes. Un acto de barbarie que cuesta asimilar. Y después de esta orgía de violencia, ¿qué hizo Charles? Tras cometer los asesinatos, Charles se dirigió al bosque cercano. Horas más tarde se quitó la vida con un disparo. El único superviviente de esta tragedia fue Arthur, el hijo mayor de 16 años, a quien Charles había enviado a hacer un recado justo antes de comenzar su macabra obra. Es como si Arthur hubiera esquivado la muerte por un capricho del destino. ¿Qué detalles encontramos en la escena del crimen? Imagino que la policía se topó con un escenario espantoso. Efectivamente, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados con los brazos cruzados y piedras debajo de sus cabezas, un detalle que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Un detalle macabro que añade otra capa de misterio a este caso. Y se encontraron otras pistas. Algún objeto que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Junto al cuerpo de Charles se encontraron cartas dirigidas a sus padres. Unas cartas que, junto con la peculiar posición de los cuerpos, han alimentado todo tipo de especulaciones sobre las motivaciones detrás de este acto tan atroz. Cartas a sus padres. ¿Qué revelaban esas cartas? Hablaba de sus intenciones, de algún remordimiento. Desafortunadamente, el contenido de las cartas nunca se ha hecho público. Lo que sí sabemos es que su existencia, junto con las demás pistas, apuntan a una premeditación escalofriante. Es decir, que Charles no actuó por un arrebato de locura, sino que planeó los asesinatos con frialdad. Eso parece indicar la evidencia. Entonces la gran pregunta que nos asalta es, ¿qué impulsó a Charles Lawson a cometer semejante barbarie? Una de las primeras teorías que se barajó fue la de una posible lesión cerebral. Meses antes de los asesinatos, Charles sufrió un golpe en la cabeza. Algunos familiares y amigos especularon que este trauma pudo haber afectado su estado mental. Es una teoría que a priori parece plausible. Un golpe en la cabeza puede desencadenar cambios de personalidad, incluso comportamientos violentos. Se investigó esta posibilidad en profundidad. Sí se realizó una autopsia en el Hospital Johns Hopkins, un centro de renombre incluso en aquella época. Los resultados no revelaron ninguna anomalía en el cerebro de Charles, lo que puso en duda la teoría de la lesión como único factor determinante. Entonces, si descartamos el daño cerebral, ¿qué otras posibilidades se han considerado? ¿Qué pudo llevar a Charles Lawson a cometer un acto tan salvaje, tan despiadado, especialmente en una fecha como la Navidad? Que aquí es donde el caso se vuelve realmente turbio. Años después de la tragedia comenzaron a circular rumores de un posible incesto entre Charles y su hija Marie. Un secreto oscuro y terrible que, de ser cierto, podría arrojar una luz siniestra sobre la masacre navideña. Es una acusación terrible, pero si resulta ser cierta, podría explicar la motivación de Charles. Quizás el miedo a la exposición, el deseo de proteger un secreto inconfesable. ¿Qué pruebas hay que sustenten estos rumores? Bueno, hay testimonios de personas cercanas a la familia que sugieren que algo turbio estaba sucediendo entre Charles y Marie. En el libro Navidad Blanca, Navidad Sangrienta,
una fuente anónima afirma haber escuchado rumores de una relación incestuosa entre padre e hija. ¿Y hay alguna otra fuente que corrobore esta información? ¿Algún dato que pueda dar más peso a esta teoría? Sí, en el libro El significado de nuestras lágrimas de Trudy J. Smith encontramos más detalles sobre este asunto. Una amiga cercana de Mary, llamada Ella, Mary reveló que Mary le había confesado estar embarazada de su propio padre. Es una confesión que hiela la sangre. Si es cierta, estaríamos hablando de un abuso terrible dentro de la familia y hay alguna otra persona que pueda confirmar esta dinámica familiar tan perturbadora. Hugh Hampton, un amigo cercano de la familia Lawson, confirmó que existían problemas serios dentro del hogar. Sin embargo, se negó a dar más detalles. Un silencio que en este contexto resulta aún más inquietante. Un silencio que grita, ¿verdad? Parece que hay indicios de que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa. Y la Navidad, una época de supuesta paz y armonía familiar, se convirtió en el escenario de una tragedia inimaginable. Así es. La Navidad, un símbolo de amor y unidad, quedó manchada para siempre por la sombra de la familia Lawson. Y lo que hace que esta historia sea aún más macabra es lo que sucedió después de los asesinatos. Marion, el hermano de Charles, convirtió la casa de Brook Cove Road en una atracción turística. Sí, una decisión que ha generado mucha controversia a lo largo de los años. Imagina a la gente recorriendo las habitaciones donde ocurrieron los asesinatos, observando los objetos personales de las víctimas, casi respirando el horror en el ambiente. Es increíble, ¿verdad? Convertir un escenario de tragedia familiar en un espectáculo para curiosos. ¿Y qué se exhibía exactamente en esta casa del horror? Se mostraban los muebles originales, la ropa de las víctimas, incluso el pastel de Navidad que Mary había horneado. Dicen que tuvieron que cubrirlo con una urna de cristal porque los visitantes se llevaban las pasas como recuerdo. Es una imagen escalofriante. Ese pastel preparado con ilusión para una celebración familiar convertido en una reliquia macabra. Es difícil de comprender. El caso Lawson ha generado un gran impacto en la cultura popular. Se han compuesto canciones sobre la tragedia, se han publicado libros, se han realizado podcasts. La intriga por este caso parece no tener fin. Es como si la brutalidad del crimen, unida al misterio de las motivaciones, ejerciera una fascinación irresistible sobre nosotros. ¿Y qué fue de Arthur, el único superviviente de esta tragedia? ¿Cómo continuó con su vida después de semejante horror? La vida de Arthur tras la tragedia fue, como puedes imaginar, una lucha constante contra el dolor y la sombra de lo ocurrido. Es difícil, si quiere, imaginar lo que debe ser perder a toda tu familia de una forma tan brutal y encima en una fecha tan señalada como la Navidad. A pesar de la adversidad, Arthur intentó rehacer su vida, se casó, tuvo hijos y trató de encontrar una semblanza de normalidad en un mundo que había sido puesto patas arriba, pero la tragedia lo marcó para siempre. Es comprensible llevar una carga así, debe ser insoportable. ¿Se sabe algo más de la vida de Arthur? ¿Cómo sobrellevó la pérdida de su familia? Lamentablemente, el destino le tenía reservada otra tragedia. Arthur murió en un accidente automovilístico a la edad de 32 años, dejando atrás a su esposa e hijos. ¡Qué terrible! Es como si la sombra de la tragedia familiar lo hubiera perseguido hasta el final. Sin duda, la historia de Arthur es un recordatorio de que las heridas del pasado pueden dejar cicatrices imborrables. Y hablando de cicatrices, mencionábamos antes la decisión de Marion Lawson, hermano de Charles, de convertir la casa de Brook Cove Road en una atracción turística. ¿Cómo reaccionó la gente ante esa decisión? La decisión de Marion fue recibida con una mezcla de horror y fascinación. Para algunos era una falta de respeto hacia las víctimas, una explotación de la tragedia con fines lucrativos. Es comprensible. Convertir un lugar tan marcado por la muerte y el dolor en un espectáculo para el público puede parecer morboso. Sin embargo, para otros, la casa representaba un recordatorio tangible de lo sucedido, un lugar para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. Es interesante esa dualidad, esa atracción y repulsión que genera un lugar así. ¿Se sabe si la propia comunidad de Germantown apoyó la iniciativa de Marion? La verdad es que la casa de Brook Cove Road atrajo a visitantes de todas partes, tanto locales como foráneos. Para algunos habitantes de Germantown, la casa se convirtió en un símbolo de la tragedia que marcó a su comunidad, un lugar para recordar a las víctimas y honrar su memoria. Es curioso cómo un mismo lugar puede tener significados tan distintos para diferentes personas. Lo cierto es que la casa de Brook Cove Road ya no existe, un incendio la destruyó en 1945. Qué simbólico. Es como si el fuego hubiera purificado el lugar borrando las huellas de la tragedia. Sin embargo, la historia de la familia Lawson sigue viva en la memoria colectiva. Las canciones, los libros, los podcasts, la fascinación por este caso no ha disminuido con el tiempo. Es cierto. Hay algo en este caso que nos atrapa, que nos hace querer comprender lo incomprensible. ¿Crees que algún día se resolverá el misterio de la familia Lawson? Llegaremos a saber con certeza qué llevó a Charles a cometer semejante atrocidad. Es difícil saberlo. La verdad se fue con Charles a la tumba.
Pero quizás la falta de respuestas definitivas sea parte del atractivo de este caso. Nos obliga a reflexionar, a cuestionar, a buscar nuestras propias conclusiones. Y hablando de conclusiones, ¿qué podemos aprender de esta tragedia? ¿Qué nos enseña la historia de la familia Lawson sobre la naturaleza humana? Creo que la historia de la familia Lawson nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales de sufrimiento, de abuso, de violencia. Nos enseña que la oscuridad puede anidar en cualquier corazón, incluso en el de un padre de familia aparentemente normal. Es una lección importante. Debemos estar alerta, ser empáticos con quienes nos rodean y no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitemos. Así es. La tragedia de la familia Lawson nos recuerda que todos somos vulnerables, que la vida es frágil y que debemos valorar cada momento. Es una reflexión conmovedora. Aunque el misterio de la familia Lawson siga sin resolverse, su historia nos deja una enseñanza valiosa, la importancia de la empatía, la compasión y la lucha contra la violencia en todas sus formas. Exacto. La memoria de las víctimas nos impulsa a construir un mundo más justo y humano donde este tipo de tragedias no tengan cabida. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inversión en el misterio de la familia Lawson. Una historia que nos ha conmovido, que nos ha hecho pensar, que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Pero sobre todo una historia que nos recuerda que la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, es esencial para comprender la complejidad del alma humana. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio navideño de la familia Lawson. Esperamos que esta inmersión les haya brindado una nueva perspectiva sobre este caso tan complejo y perturbador. Es increíble cómo un caso ocurrido hace casi un siglo sigue despertando tanta fascinación. La historia de la familia Lawson ha trascendido las fronteras de Germantown y se ha convertido en una especie de leyenda oscura, un relato que se susurra junto al fuego en las noches frías de invierno. Es verdad, y no solo en la memoria popular, también ha inspirado a muchos artistas y creadores. Es cierto, hay canciones, libros, podcasts, incluso un episodio de la serie Criminal dedicado a este caso. Es como si la brutalidad del crimen, unida al enigma de las motivaciones de Charles Lawson, ejerciera una atracción irresistible en la psique humana. Hablando de la cultura popular, recuerdo una canción especialmente escalofriante que se escribió sobre la tragedia. Creo que llamaba El asesinato de la familia Lawson. Sí, la balada de los Stanley Brothers de 1956. Es una canción que te pone los pelos de punta. Describe la tragedia con detalles desgarradores, casi como si el cantante hubiera estado presente en la escena del crimen. Recuerdo haberla escuchado hace tiempo, y la verdad es que te deja una sensación de inquietud, de tristeza profunda. Es que la música tiene ese poder, ¿no? De transportarte a otro tiempo, a otro lugar, de hacerte sentir las emociones de una historia que ya no es tuya, pero que de alguna manera te toca el alma. Volviendo al tema de la fascinación por este caso, ¿crees que el hecho de que la casa se convirtiera en una atracción turística contribuyó a alimentar el morbo y la leyenda? Sin duda, convertir el escenario de un crimen tan atroz en un espectáculo público, por muy morboso que parezca, es algo que atrae a cierto tipo de público. Es como si la gente buscara una conexión tangible con el horror, como si quisieran tocar la oscuridad con sus propias manos. Y en este caso no solo podían tocarla, sino también llevarse un recuerdo. ¿Recuerdas que te conté que los visitantes se llevaban las bases del pastel de Navidad de Marie? Sí, un detalle macabro que me dejó sin palabras. Es que hay algo en la naturaleza humana que nos atrae hacia lo prohibido, hacia lo oscuro. Quizás sea una forma de enfrentarnos a nuestros propios miedos e intentar comprender lo incomprensible. Puede ser. Lo que está claro es que la historia de la familia Lawson nos recuerda que la maldad existe, que puede manifestarse en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en la época más feliz del año, incluso en el seno de una familia aparentemente normal. Es una reflexión desoladora pero necesaria. A pesar de todo lo que hemos investigado, de todas las teorías que hemos analizado, todavía no tenemos una respuesta definitiva a la gran pregunta: ¿qué llevó a Charles Lawson a cometer semejante atrocidad? Es cierto. Las motivaciones de Charles siguen siendo un misterio, un enigma que quizás nunca se resuelva. Quizás sea mejor así. A veces la falta de respuestas nos obliga a reflexionar más profundamente, a buscar un significado más allá de lo evidente. Y en este caso, la reflexión es fundamental. La tragedia de la familia Lawson nos invita a pensar en la importancia de la salud mental, en la necesidad de estar atentos a las señales de violencia y abuso, en la fragilidad de la vida humana. Es un legado doloroso, pero también una oportunidad para aprender, para crecer como sociedad, para construir un futuro donde este tipo de tragedias no tengan cabida. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el misterio de la familia Lawson. Sí, una historia que nos ha conmovido, que nos ha hecho pensar, que nos ha dejado con un nudo en la garganta, pero sobre todo
una historia que nos recuerda que la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, es esencial para comprender la complejidad del alma humana. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio navideño de la familia Lawson. Esperamos que esta inversión les haya brindado una nueva perspectiva sobre este caso tan complejo y perturbador.